Hoy voy a tomar medidas con vos, Adornis, porque lo que está pasando es inaudito y no se la voy a dejar pasar, señor. Me lo pidieron un montón en comentarios, en múltiples videos, que hable de vos. Madubel Adornis está siendo investigado. Un contratista declaró bajo juramento que le pagó $245.000 en efectivo sin factura para refaccionar su casa. Pileta, jacuzzi, parrilla, carpintería, sin registro fiscal. La causa está abierta. No hay condena. Adorni niega todo y ustedes se merecen saber la verdad. $245.000. Eso es un Adornis. Guardá ese número, lo vamos a necesitar porque los medios llevan semanas con esto. Con la pileta de Adorni, con la cascada, que no es una cascada, son 2 caños que mantienen el agua circulando. Pero bueno, mientras tanto, hay nombres que no están apareciendo en ningún canal. Y yo me pregunto por qué. Empecemos. Cristina Kirchner, condenada. 6 años de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Condena firme desde junio de 2025. La Corte Suprema rechazó todos los recursos. Hoy cumple prisión domiciliaria en su departamento. El esquema era simple. La obra pública en Santa Cruz se dirigía sistemáticamente a empresas de Lázaro Báez, un empresario que no existía antes de que Kirchner llegara al poder. Báez ganó licitaciones en las que no tenía cómo acceder, porque no se dedicaba a eso. En su vida le construyó la cucha a un perro. Les hizo de testaferro encubierto quedando a cargo del choreo público, de la obra pública, por la cual en realidad no se competía. Toda la obra se dirigía a él con el dedo. Y cobró obras que no hizo. Canalizó ese dinero de vuelta al kirchnerismo. Lo que tienen que devolver al Estado, $350 millones. 1.428 Adornis. Pero Báez tiene causa propia también. Condena firme por lavado. $140 millones en propiedades decomisadas, hoteles en el Calafate, estancias en Santa Cruz, departamentos en Buenos Aires, cuentas en Suiza y Bahamas. 571 Adornis, solo en propiedades. Su hijo Martín no pagó esta semana una multa de $264 millones. Le confirmaron el decomiso de sus bienes. Seguimos. Insa Urralde, ex jefe de gabinete bonaerense. En plena crisis económica argentina, apareció en Marbella, en el yate de bandido, con el Sofía Clerici como acompañante de viajes, una acompañante VIP. Mientras estaba casado con Jessica Sirio, gastando más de 40.000 euros en joyas y carteras, alojado en una villa de lujo a 8.000 euros por día. Y eso fue solo la foto. Lo que la foto no mostraba es que su divorcio con Jessica Sirio le costó $20 millones depositados en Uruguay. 81 Adornis, solo en divorcio. Pichirillo, operaba cuevas en la City porteña durante el gobierno de Alberto Fernández y Massa. ¿Te acordás cuando te mandaban la gendarmería a allanar porque querías comprar dólares para protegerte de la devaluación que ellos mismos provocaban? Para la plebe era ilegal, para ellos no. Eran los reyes del blue. El Banco Central verificó que vendió más de $250 millones sin justificar origen. La plata salía del Estado a precio oficial y se revendía en el mercado paralelo con diferencias que superaban el 200%. Alquiló un yate en Ibiza por $1,5 millones por una semana. Está detenido por plantar más de 1 kilo de cocaína y una pistola en el auto de un socio, usando policías como cómplices. 1.020 Adornis verificados por el Banco Central. Y acá entra Jessica Sirio, que estuvo casada con Insa Urralde, mientras él viajaba con su acompañante VIP y acumulaba millones sin justificar. Se divorció con 20 millones en Uruguay y después se casó con Pichirillo, el corrupto. Hoy está imputado en la causa de Insa Urralde por enriquecimiento ilícito, siempre al lado de algún chanta kirchnerista empobrecedor. Su fortuna acumulada al lado de estos dos parte de los 1.101 Adornis, entre los casos de los dos. Plata del pueblo argentino, porque toda la plata que sale de un corrupto es del pueblo. Seguimos. Vudú, vicepresidente, se apropió de la única imprenta privada del país capaz de fabricar billetes. El plan era quedarse con la empresa que imprimía el dinero del Estado para después darle contratos desde el cargo. Lo logró. Los primeros billetes salieron con fallas tan graves que la gente no los aceptaba porque creían que eran falsos. Cuando el escándalo explotó, el kirchnerismo expropió, como de costumbre comunista, la fábrica privada para encubrir y proteger a Vudú. La gestionaron tan mal que acumuló $371 millones en deuda. Y para no reconocer la inflación, se negaron a imprimir billetes de mayor denominación, lo que obligó al Estado a gastar $4.700 millones importando billetes del exterior.
¿Se acuerdan? Vudú tiene condena firme. Primer vicepresidente de la historia argentina condenado por coimero. 19.183 adornis el costo final para el país. Y ahora el que nadie está mencionando, Massa, Sergio Massa, ministro de Economía entre 2022 y 2023. Los medios no están hablando de él. Y todos sabemos cómo funciona la pauta publicitaria. El periodismo tiene una deuda gigantesca con el pueblo argentino, porque su trabajo es investigar y traer lo que hay, no lo que les conviene. El que controlaba el acceso al dólar oficial, controlaba el mercado, y ese era Massa. Las empresas que querían importar tenían que pagar coimas de entre el 10 y el 15% del valor de la operación. Se detectaron más de 530 millones retirados en efectivo sin trazabilidad. 5 funcionarios del Banco Central ya están imputados. La causa sigue bajo secreto de sumario. 2.163 adornis. Solo lo detectado hasta ahora. 7 personas. 24.446 adornis. Casi 6.000 millones de dólares del pueblo argentino. ¿Entienden lo que les acabo de decir? Son 6 billones de dólares. Con B larga. Billones. Y por último, porque si los pongo a todos, en vez de hacer un vídeo debería ser un podcast. El que no puedo permitir olvidar. Pero antes de cerrarlo te digo algo. Yo confío en el presidente. Si Adorni hizo algo indebido, Milei lo corre. Ya lo hizo antes con otros. Con Milei te salís de la raya y no estás más en el Estado. Si lo está dejando actuar es porque conoce la verdad. Pero hay un caso que no tiene precio en unidades de Adorni. Ginés González García, ministro de Salud de Alberto Fernández. En plena pandemia, mientras las vacunas escaseaban y los argentinos esperaban turno, organizó un vacunatorio clandestino en el propio ministerio. Se vacunaron primero Horacio Berbisky, Eduardo Duhalde y su familia, el canciller, el embajador, diputados, amigos. El gobierno rechazó vacunas de Pfizer que llegaban de forma gratuita a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Las rechazaron para beneficiar a laboratorios cuyos socios tenían vínculos directos con el kirchnerismo. Las vacunas que rechazaron terminaron siendo las más efectivas y las más difíciles de conseguir cuando la pandemia se extendió. No firmaron con Pfizer porque no había forma de inflar las boletas. Con Pfizer no había nada que robar. La Cámara Federal reabrió la causa en abril de 2025. Ginés González García falleció antes de ser condenado. La mala praxis es un error. Un médico que se equivoca sin querer. Esto no fue eso. Esto fue negligencia con dolo. Una decisión deliberada. Rechazaron vacunas gratuitas de la OMS para proteger un negocio. Dejaron a su propio pueblo sin cobertura en el peor momento de la historia sanitaria moderna. La mala praxis te puede costar la matrícula. Esto no tiene nombre en ningún código. Y yo me quedo con una sola pregunta. ¿Cuántas muertes se podrían haber evitado si no les hubieran dicho que no a las vacunas gratuitas por no poder robar en la firma del contrato? Esa pregunta no tiene respuesta en adornis. Tiene respuesta en nombres, en familias, en muertos que no tenían que morir. Y los únicos que pueden responderla ya no rinden cuentas acá. Ahora yo me pregunto, ¿habrá salido del Seol? ¿Cómo? No, pasó derecho, como un misil directo al infierno. Y sí, no es menor lo que hizo. Ahora te digo a vos, seguime, dale like, compartí.